Aragón es tierra de paisajes espectaculares como Ordesa, Monte Perdido, la Laguna de Gallo Canta, pero además guarda maravillas que forman parte de nuestro patrimonio natural y algunas son desconocidas. ¿Cuáles conoces tú? El campo de Aroca. Tenemos el Valle de Ordesa. El Parrizal de Beceite. La Laguna de Gallo Canta. Tenemos el Matarraña. Valderrobles. El Aguallueve de Anento. Benasque, que se encuentra en el Pirineo. Cualquier parte del Pirineo. Hay como muchas maravillas escondidas en pequeños pueblecitos. Hay muchas zonas de Aragón que están por descubrir y que hay auténticas maravillas. Cuando hablamos de patrimonio natural, de monumentos naturales, podemos pensar de primeras en grandes edificios o en castillos, pero realmente la naturaleza en Aragón nos da de sí también todo un patrimonio que hay que preservar. Jesús, de hecho, contamos con un 4% en Aragón de espacios naturales, ¿verdad? Protegidos. Así es un conjunto de 18 espacios que bajo diferentes categorías conservan o mantienen las mejores representaciones de nuestra naturaleza, los espacios más valiosos. Y de hecho también, cuando hablamos de esos espacios naturales protegidos, hay muchas denominaciones: parque nacional, parque natural, monumento natural. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, una explicación de todas esas denominaciones importantes? Bueno, básicamente hay que distinguir, por un lado, figura de parque nacional, que pertenece a la red estatal y por tanto, aunque la gestionamos en la comunidad autónoma, es una figura de índole nacional, que la declara el Estado, etcétera, etcétera. Que el gran ejemplo de ese parque nacional. El único que tenemos nosotros en Aragón hoy por hoy es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que además, como bien sabemos, ha sido el primero o el segundo declarado en España, ¿no? Y que recientemente hemos celebrado su centenario. Y esta es la primera categoría, la de más importancia. Y después tenemos en la red propia de la Comunidad Autónoma de Aragón 4 figuras diferentes de espacios naturales. Por un lado están los parques naturales y las reservas naturales, que tienen en común el que son declarados por ley de las Cortes. Los parques abarcan una superficie generalmente muy amplia, como Ordesa o mayores. Tenemos 3 en el Pirineo, pues es Maladeta, Los Valles y Guara, y uno en el Zaragoza, el de Moncayo. Y por otro lado está la figura de la reserva natural, que estamos a las puertas de la reserva de los Sotos y Galachos del Ebro, y que, aunque es una figura de poca superficie en extensión, pero sin embargo es la más estricta en cuanto a sus medidas de conservación. Es una maravilla estar aquí realmente rodeados de naturaleza, con esos sonidos de los pájaros, tanta belleza, y también hay otras formas que tenemos para preservar la biodiversidad tan importante que hay en Aragón, como es por ejemplo a través de la Red Natura, que abarca un 28% de Aragón, es mucho. Es una cuestión que es interesante explicar. ¿Todo qué es, por ejemplo? Toda la superficie, por ejemplo el Parque Nacional de Ordesa y su zona periférica de protección o cualquiera de los otros que hemos mencionado, en su interior, dentro de ese espacio, está protegido todo. Todas las especies de flora, el suelo, la fauna, la geología, el paisaje, absolutamente todo. Mientras que en Red Natura 2000, esta es una diferencia importante, solo está protegido dentro de la cepa o dentro de la ZEC determinadas especies y determinados hábitats. Es una diferencia fundamental. ¿Nos podrías hablar de algunas de esas especies naturales que tenemos protegidas en Aragón? Por ejemplo, algún ave que nos suena, la abutarda, lo de estar en las abutardas. Pues bueno, aquí en Aragón podemos estar. Efectivamente, la abutarda es una de ellas. Dentro de la Red Natura 2000 hay 203 especies protegidas, inventariadas, pero en todo Aragón evidentemente hay muchas más.